Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Buenas noches, jóvenes. Ya. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches, jóvenes, qué gusto de verlos. Vamos a... ¿Ven la diapositiva? ¿Ven la presentación? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Está bien. Buenas noches con todos. Hoy día voy a hacer una introducción a lo que es la insuficiencia respiratoria en el paciente crítico. Y como ya hemos conversado desde el inicio, tanto el aparato respiratorio como el aparato cardiovascular son dos elementos claves en el funcionamiento del sistema celular, de las células y de los órganos, porque uno capta oxígeno y el aparato cardiovascular lo transporta. Entonces, si bien es cierto, el organismo trabaja como al unísono todos los sistemas orgánicos, siempre el aparato cardiovascular y respiratorio son fundamentales, ¿no?, para el funcionamiento celular. Y este tema de insuficiencia respiratoria está más de moda ahora que tenemos el tema del COVID, indudablemente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de dar algunos conceptos fisiológicos inicialmente, y luego nos enfocaremos acerca del manejo y cómo clasificamos la insuficiencia respiratoria. Entonces hay algunas preguntas que son importantes y uno tiene que preguntarse, a ver, dice, mencione cuáles son los músculos más importantes en la inspiración, ¿no? La segunda es, ¿cuáles son los músculos más importantes en la expiración? ¿Por qué al producirse una lesión en la caja torácica ingresa aire al espacio pleural? Y cuarto, durante la inspiración y expiración con disnea, ¿se modifica la caja torácica? Durante la inspiración y expiración, ¿se modifica la caja torácica? Esos son datos muy importantes porque cuando uno observa a un paciente cómo está respirando, es posible que uno pueda detectar que su problema es más inspiratorio que expiratorio. Especialmente, recuerden ustedes que los pacientes con asma, con EPOC, tienen su problema es expiratorio y hay más trabajo durante la expiración, mientras que los problemas de compromiso pulmonar, los problemas restrictivos son más de trabajo inspiratorio, ¿no? Entonces, cuando uno observa inclusive el patrón respiratorio, uno puede decir, acá hay un componente más obstructivo y un más inspiratorio o restrictivo. Entonces, lo más importante del músculo en la inspiración es el diafragma, indudablemente, que genera el 90% del trabajo inspiratorio en condiciones normales. Pero eso es cierto, porque cuando aparece disnea, existen el esternocleidomastoideo, el escaleno, los músculos, los pectorales, los trapecios y serratos que también participan en la inspiración, ¿cierto? El intercostal externo. Durante la expiración, el tema es que en condiciones normales la expiración es un proceso pasivo, donde luego de la contracción del diafragma se relaja y realmente no hay consumo de oxígeno durante una respiración normal. Pero cuando el paciente está con trabajo respiratorio y tiene un broncoespasmo, tiene edema pulmonar, con broncoespasmo, un asma cardíaco, o un paciente con bronquitis crónica o enfisema pulmonar, su problema es más de eliminar el aire. Es decir, el problema es ya expiratorio. Por lo tanto, va a hacer uso de los intercostales internos
y una gran cantidad de estructuras musculares como los rectos, los oblicuos mayores y menores, ¿no? Los oblicuos, y ellos van a tratar de colapsar, presionar, para que se pueda aspirar el aire realizando movimientos abdominales, ¿no? La otra pregunta era, ¿por qué al producirse una lesión en la caja torácica ingresa el aire espacio pleural? Y es que siempre hay el concepto de que el espacio pleural tiene una presión negativa. Y vamos a aclarar ese tema de concepto de presión. No es que no existen las presiones negativas. Lo que sí existe es una presión menor que la atmosférica. Al tener una presión menor que la atmosférica, indudablemente ingresa aire del medio ambiente a la caja torácica. Pero ¿y cómo puede generarse esa presión menor que la atmosférica? Es justamente por la pleura y el diafragma, porque al contraerse el diafragma genera una gradiente de alveolar entre el medio ambiente y el espacio pleural que se transmite al alveolo y así ingresa aire al pulmón. Entonces, el producirse una lesión en la caja torácica ingresa aire al espacio pleural porque ahí tiene una presión menor que la atmosférica. Si tenemos 760 milímetros de mercurio en la atmósfera, a nivel pleural tenemos 755 y es suficiente 5 centímetros de agua para que ingrese aire. El otro dato es, durante la inspiración y expiración, cuando se modifica la caja torácica, es cierto, el músculo diafragma, intercostales externos e internos, generan un cambio en la dirección y en el diámetro antero-posterior y en el diámetro transverso de la caja torácica. Lo que pasa es que a veces uno hace una respiración en reposo casi automática y eso se pone más de manifiesto cuando uno hace ejercicio o cuando uno está fatigado, ¿no? Entonces es importante si se modifica la caja torácica en el diámetro antero-posterior y en el diámetro transverso a través de los músculos intercostales externos e internos, ¿no? Bien, entonces, otro concepto fisiológico importante es que indudablemente el sistema nervioso central, el hipotálamo, el centro respiratorio que está a nivel de la bulbo y la protuberancia especialmente, el centro nemotáxico, a nivel de la, en este caso el bulbo raquídeo, en la parte superior de la médula espinal está el centro respiratorio que regula a través de quimiorreceptores, midiendo el CO2 y el oxígeno, y esto a través de nervios efectores se transmiten a los músculos respiratorios, a donde tenemos receptores pulmonares de distensión y de distensión, además terminaciones nerviosas yuxtapulmonares que son sensibles, ¿no? Que se generan una serie de reflejos de Feding-Grauer, en donde no puede expandirse tanto el pulmón porque la distensión tiene un límite y no puede colapsarse tampoco porque hay gradientes de presión que lo controlan. Pero entonces el aparato respiratorio tiene un control fundamentalmente del sistema nervioso central que regula tanto la inspiración como la expiración. Y es a nivel de pulmón en donde ocurre el intercambio gaseoso, pero el sistema nervioso central tiene en este caso hay un control neural. Y este concepto es muy importante. Cuando hablemos de la clasificación de la insuficiencia respiratoria, una insuficiencia respiratoria tipo 1 es la que afecta fundamentalmente al pulmón, mientras que la insuficiencia respiratoria tipo 2, que es hipercápnica, es porque alguna etapa de esta fase, desde la corteza a nivel de los centros de control respiratorio, está afectado, médula espinal, los nervios, en este caso las terminaciones nerviosas, para los nervios intercostales, para la musculatura, para el diafragma, el frénico, todos ellos participan dentro del control neural y por lo tanto cuando se afecta el control neural es porque afecta y genera hipoventilación, genera insuficiencia respiratoria tipo 2, mientras que cuando hay lesión pulmonar en senso estricto, hay una insuficiencia respiratoria tipo 1 y eso es muy importante reconocerlo. De igual manera, el oxígeno y el CO2 a través de los cuerpos carotídeos y aórticos o senos carotídeos detectan el oxígeno y el CO2 y regulan también la frecuencia respiratoria, regulan la función respiratoria, generando una estabilización en el oxígeno que se mantenga alrededor de 90 a 100 y un CO2 alrededor de 40 milímetros de mercurio. Indudablemente que ese pulmón que tiene una serie de ramificaciones, que más o menos son 23, desde la tráquea, bronquio principales, derecho, izquierdo, llegan a nivel de los bronquiolos, ¿no es cierto?, donde hay ausencia de cartílagos, luego los bronquiolos terminales, que es lo cual forman
aquellos de menores de 2 milímetros, y luego que esto termina en un acino, ¿no? En bronquiolos terminales termina en un acino que se compone del bronquiolo respiratorio y al final termina en los sacos alveolares, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá el bronquio terminal, ¿cierto? Los bronquiolos respiratorios, hasta aquí había músculo liso, luego ya tienen el alveolo en donde tenemos los sacos alveolares, ¿no? Donde ocurre el intercambio de oxígeno. Un concepto muy importante es que la presión a nivel alveolar cumple la ley de Dalton, es decir, la presión parcial de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada gas. Y que, como la presión atmosférica es 760, mayormente es el oxígeno, el CO2, el nitrógeno, que es muy importante, y en menor porcentaje de otros gases, pero el nitrógeno, suman para mantener la estabilidad alveolar también, y cuando alguno de ellos disminuye, si disminuye el CO2, aumenta el oxígeno. Si aumenta el CO2, disminuye el oxígeno. Entonces, ese es un concepto que se establece a través de las presiones parciales de los gases que conforman el aire inspirado, por ejemplo, tiene una concentración de oxígeno de 21%, que más o menos es 150 milímetros de mercurio, 159. Concentración de CO2 es 0,04, casi el aire inspirado en el medio ambiente no tiene CO2, 0,3 milímetros de mercurio. El nitrógeno es el elemento más importante que conforma el aire inspirado, que casi 80%, 79, 78.62, da una presión parcial de 597, y una presión de vapor de agua que 3.7 milímetros de mercurio, que al final suman todos 760. Cuando ingresa el aire, indudablemente, ingresa al aparato respiratorio, el aparato respiratorio hace que este aire inspirado se humidifique, se caliente y se filtre. Ese aire traqueal que está y se humidifica ahí, en la vía de las fosas nasales, entonces aparece uno que se llama la presión de vapor de agua. Entonces, 760 milímetros de mercurio menos 47 de presión de vapor de agua van a dar 713 milímetros de mercurio, con una presión de oxígeno de 149, CO2 0,3, presión de nitrógeno baja a 563 y la presión de vapor de agua 47 milímetros. Entonces, lo que tenemos que saber no necesariamente las cantidades, pero que sí en la presión, en el aire inspirado es un aire casi sin CO2 y no está humidificado, pero cuando ingresa al área traqueal, el aparato respiratorio, o sea, las fosas nasales y todo el sistema de aire acondicionado que tenemos nosotros, lo calentamos, lo humidificamos y lo filtramos para que se dé esta concentración de oxígeno. De tal manera que llega a nivel alveolar una presión alveolar de 904, un CO2 de 40 y nitrógeno 569 y una presión de vapor de agua de 47. Ese aire, cuando llega a la sangre venosa de los vasos pulmonares, ¿cierto? La presión de oxígeno es 40 milímetros, de CO2 46, pH 7,36 con una saturación de la sangre venosa de 75. Ven ustedes, con 40 milímetros de mercurio satura 75 la sangre venosa y 569 de nitrógeno. Y este es que ocurre el intercambio de oxígeno a nivel de las unidades alveolares, y al final la sangre arterial va a tener, esta presión venosa se transforma en 95 milímetros de mercurio, de 40 a 95, el CO2 de 46 baja a 40, el pH 7,36 a 7,4, la saturación llega de 75 a 95, y la concentración de nitrógeno que generalmente no se modifica porque no hay un intercambio, porque eso está se queda dentro del organismo, para tratar de mantener estabilidad en las unidades alveolares. ¿Se imaginan ustedes 560 de nitrógeno en un alveolo? ¿Qué pasa si desaparece el nitrógeno? Que eso lo vamos a ver en algún momento, ¿no? Entonces es importante conocer por lo menos esta fisiología que hace que el aire del medio ambiente sea humidificado con presión de vapor de agua, y que tengamos una presión alveolar de oxígeno y de CO2 que es un intercambio permanente. Captamos oxígeno y eliminamos CO2. Una forma de entender este tema, que seguramente ustedes ya lo conocen, pero es importante reiterar, es que se puede hablar de una respiración externa en el organismo y el medio ambiente y una respiración interna. La respiración externa es la capacidad que tiene el organismo de, a través de la ventilación, intercambiar y eliminar el CO2. La oxigenación arterial es a través de la captación del oxígeno por parte de la hemoglobina.
¿no? Y esa hemoglobina que capta el oxígeno del aparato respiratorio se transporta esa hemoglobina el oxígeno. Y el aparato cardiovascular, entonces transporta esa sangre que teníamos acá en sangre arterial, de la arteria pulmonar, de las venas pulmonares ya, y son transportadas a nivel de los tejidos, y eso se llama respiración interna, porque llega el oxígeno a nivel celular, se extrae, se utiliza el oxígeno para generar ATPs para casi todas las funciones metabólicas de celulares, ¿no es cierto? Eso es muy importante. En nuestro país tenemos que considerar, cuando hablamos de fisiología respiratoria, que tenemos zonas por encima, un 60% de, 55% de las zonas del país que están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eso también genera cambios en la concentración de oxígeno. Por ejemplo, Huaraz 3.200, Casapalca 4.190. Hay zonas del Cusco que llegan a 4.800, 5.000 metros. ¿No? El cerro de 7 colores que ustedes se ha hecho famoso en el Cusco está más o menos a esa altura. Y la laguna de Humantay está a 4.200, 4.500, que sea, hemos tenido que tolerar esa hipoxemia y nos hemos adaptado a esa zona. Y hay organismos que están adaptados, viven muchos años ahí. Puno también es una zona alta. Por consiguiente, dependiendo de la altura, miren ustedes, si la mayoría está por 3.000 metros sobre el nivel del mar, normalmente tenemos 100 de presión alveolar, 90 de PO2, saturando la hemoglobina 96, y el CO2 en 40. Pero cuando estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar o más, la presión alveolar de oxígeno cae a nivel alveolar. El PO2 también, la saturación, en este caso, el 87%. Y esto es muy importante porque el conocer la fisiología respiratoria en altura va a permitir detectar cuándo hay insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, normalmente para los huancaínos que están a 3.200, su saturación es 86, 87. Se preocupan cuando está por debajo de 85. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, conocer la saturación. Si voy a ir a trabajar a provincia, tengo que saber cuánto es la concentración de oxígeno. Y eso está más relacionado a la presión atmosférica, ¿no? Como hay a más altura hay menor presión atmosférica, pero la concentración de oxígeno es 0,21, menor masa de oxígeno. Mientras más alto, menor masa de oxígeno, y del 0,21 va a ser menor. Ahora sí, entrando de lleno con estos conceptos básicos de lo que es insuficiencia respiratoria, y realmente uno puede encontrar múltiples definiciones de insuficiencia respiratoria, pero quizás la más utilizada, que es la incapacidad del aparato respiratorio de mantener una concentración de oxígeno y CO2 apropiada para la célula. Y se habla de un PO2 menor de 60 y un CO2 de más de 50 milímetros de mercurio. Usualmente el diagnóstico es clínico, pero se hace con una confirmación gasométrica. Y ese es un concepto muy importante. Menor de 60 milímetros de mercurio de PO2 y CO2 más de 50 milímetros de mercurio. Este concepto no es válido para aquellos pacientes retenedores crónicos de CO2 o hipoxémicos crónicos, porque ellos se adaptan. No los que viven en la altura, sino los que tienen enfermedad pulmonar crónica. Cuando se descompensan agudamente, indudablemente se pone de manifiesto su escasa capacidad de adaptación y pueden descompensarse más rápidamente. Pero esta definición es válida para pacientes previamente sanos, por cuando a veces los pacientes retenedores de CO2 pueden tener 50 o 60 de CO2 y estar estables, porque se han adaptado a esos valores. Los tipos de insuficiencia respiratoria, el que viene ahora, hay varias clasificaciones, pero me interesa que ustedes conozcan aquellas que nos van a ser útiles, que nos van a orientar en dónde está el problema más importante. Las insuficiencias respiratorias se dividen, de acuerdo a los textos, en tipo 1, que es oxigenatoria, en la tipo 2, que es ventilatoria, donde el problema es más de volúmenes tidales pequeños. Ya habíamos conversado que la tipo 1 es una lesión pulmonar, la tipo 2 es del sistema nervioso, control neural del cerebro hasta las terminaciones nerviosas a nivel de los músculos intercostales y el diafragma. Y la mixta es una combinación de ambas. Algunos datos importantes es que, si bien es cierto, la PO2 es de 90 a 100 milímetros de mercurio, respirando 21% de oxígeno es 0. La fracción inspirada de oxígeno es 0,21 y la concentración de oxígeno es 21%.
Algunos datos importantes que uno debe saber es que con la edad disminuye el oxígeno después de los 60 años 1 milímetro de mercurio por cada año. Es decir, si asumimos que a los 60 años alguien tiene 90 o 95 de milímetro de mercurio de oxígeno, a los 70 años va a tener 10 milímetros menos, porque es 1 milímetro de mercurio por año, ¿no? Hay algunas fórmulas también, pero es importante tener un número práctico. Después de los 60, 1 milímetro de mercurio por año disminuye la presión arterial de oxígeno, debido al deterioro normal del envejecimiento pulmonar. Algunos hablan de hipoxemia leve de 60 a 80, hipoxemia moderada de 40 a 59, hipoxemia severa menos de 40. Cuando yo digo hipoxemia no implica insuficiencia respiratoria, porque hemos visto que hay personas que viven en las alturas y pueden tener menos de 40. Aquellos deportistas que suben al Himalaya también podrían tener valores mucho más bajos, pero están adaptados a esos valores y se preparan especialmente para tolerarlos además. Habíamos dicho que la insuficiencia respiratoria es una incapacidad del aparato respiratorio de mantener oxígeno y CO2 y que el diagnóstico fundamentalmente es clínico con confirmación gasométrica. Pero es importante saber que menos mal que ahora hay ya jeringas especiales para los gases arteriales, pero cuando a veces no tenemos, se tienen que preparar con heparina. Y debemos saber que la heparina es un mucopolisacárido ácido sulfatado que puede acidificar el AGA. Es un dato importante porque cuando yo pido el AGA también voy a analizar el estado ácido-base del paciente. Entonces la heparina acidifica el AGA, los gases arteriales. Un dato importante es que si yo quiero el real valor de un paciente de sus gases arteriales en insuficiencia respiratoria, debo sacar la muestra y procesarla inmediatamente. Si no lo puedo hacer inmediatamente, por lo menos ponerle hielo y procesarlo antes de la media hora. Porque sin hielo es inmediato. Y si se demora demasiado, indudablemente el PO2, el pH y el PCO2 van a estar alterados. Y una cosa que tenemos que tener en consideración es que cuando tenemos pacientes con problemas tipo leucemia, puede alterarse el PO2. Es una hipoxemia facticia. Ustedes deben saber que el metabolismo, que el glóbulo rojo, si bien es cierto, transporta oxígeno, tiene un metabolismo anaeróbico. Que los polimorfos nucleares sí tienen mitocondrias y consumen oxígeno. Entonces, cuando uno tiene una leucemia, no tanto trombocitosis, pero sí leucemia, uno tiene que tener mucho cuidado en interpretar unos gases arteriales, porque pueden darnos unos datos de una hipoxemia, mientras que el paciente está tranquilo y no tiene hipoxemia. Vamos a avanzar acá. Entonces, ahora sí, insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 u oxigenatoria. Para que se graben ustedes la imagen que nos muestra que cualquier patología que afecte al pulmón, como en este caso una neumonía lobar, ¿cierto? Vean ustedes esta zona isquémica, que puede ser una embolia pulmonar también, se afecta, y en esta insuficiencia respiratoria tipo oxigenatoria, lo que ocurre es que hay un trastorno de la ventiloperfusión, una presencia de shunt intrapulmonar y en menor porcentaje trastorno difusional. Cuando hablamos de este trastorno de ventiloperfusión está relacionado a que los pulmones se ventilan y los alvéolos se perfunden. En esta condición ideal, se supone que el aire se distribuye equitativamente en ambos pulmones y el flujo sanguíneo se distribuye equitativamente también el gasto cardíaco en ambos pulmones. El paciente puede tener alguna alteración y estar compensado, aun cuando haya ventiloperfusión, pero está compensado. El problema se suscita, especialmente cuando hay trastorno de ventiloperfusión, se puede haber cierto grado de hipoxemia, pero que se corrige rápidamente, mientras que cuando hay shunt intrapulmonar, hay sangre venosa que no se oxigena, y por lo tanto se produce hipoxemias refractarias a concentraciones altas de oxígeno. Para entender este tema de la ventiloperfusión, me interesa que ustedes lo entiendan. Si yo tengo una ventilación minuto pulmonar, o sea, 12 respiraciones por minuto, y en cada respiración respiro 500 mililitros, voy a tener 6 litros de ventilación minuto pulmonar, del volumen de aire, 6 litros por minuto. Y mientras la perfusión está relacionada al gasto cardíaco. Si asumimos que las unidades alveolares, el gasto cardíaco es de 5 a 5.5 litros por minuto, tenemos que entender que quiere decir que en el pulmón ingresan 6 litros de aire
y 5,5 litros de sangre, y la relación ventilo-perfusión de ambos pulmones va a ser 1,09, cercana a 1. Y eso implica también que se va a distribuir en ambos pulmones. Por consiguiente, este pulmón derecho va a tener 3.000 con 2.750 y este izquierdo 3.000 con 2.750, que es el 50% del anterior, manteniendo una relación ventilo-perfusión homogénea para proporcionar oxígeno y CO2 en forma apropiada en las unidades alveolares. Pero este concepto es un pulmón ideal, porque indudablemente si el paciente está echado, si el paciente está sentado, si el paciente está sentado o echado, se va a modificar la distribución del volumen sanguíneo. No es igual estar sentado que estar echado, porque el gasto cardíaco se va a distribuir cuando uno está de pie en las zonas más dependientes. Por consiguiente, la pregunta es, ¿todos los alvéolos se perfunden igual? La respuesta es no. ¿Se modifica cuando cambiamos de posición? Sí. El que ustedes estén echados de cúbito lateral también modifica y perfunden más ciertas zonas y se distribuye en forma diferencial, pero se mantiene el PO2 y el CO2, porque definitivamente hay cambios fisiológicos que son rápidamente detectados por el sistema nervioso central y ventilan y se oxigenan de tal manera que el oxígeno se mantiene normal y el CO2 también. ¿Todos los alvéolos se ventilan igual? No. Entonces, los alvéolos tienen una relación ventilo-perfusión variable, pero la sumatoria final mantiene un PO2 y un CO2 óptimo. Y esto se entiende porque por gravedad, las unidades alveolares, en este caso, en las zonas apicales del pulmón, se van a perfundir menos, por lo tanto la perfusión es menor aquí. Pero de repente se van a ventilar un poco más. Pero en general, como ustedes saben bien, las bases pulmonares son de mayor área que los ápices. Por lo tanto, las zonas de las bases pulmonares son las más ventiladas, porque son en mayor número, y las más perfundidas, porque hay por la gravedad, la sangre se distribuye acá. Y entonces la relación ventilo-perfusión, cuando uno habla de relación ventilo-perfusión, habla de la cantidad de aire y de sangre que llega a las unidades alveolares en cada región del pulmón, y a pesar de los cambios de posición, se mantiene un VO2 y un CO2 adecuado. Y vean ustedes cómo, si nosotros asumimos que esta es la base del pulmón, y esta es la parte más alta del pulmón, en las bases del pulmón, indudablemente, el flujo sanguíneo, que es la línea negra, el flujo sanguíneo es mucho mayor en las bases del pulmón y que conforme va llegando hacia la punta del pulmón, la perfusión va disminuyendo. Mientras que la ventilación también es mucho mayor en las bases, pero conforme va llegando a las zonas apicales, la ventilación es mucho menor que en las bases. Por lo tanto, en las bases pulmonares son mejor ventiladas y mejor perfundidas que el ápice pulmonar. Y aquí viene una cuestión importante, ¿no? Es más ventilada y más perfundida, pero la relación ventilo-perfusión, que sería estas dos, vean ustedes cómo la relación ventilo-perfusión es mucho más, en este caso sería la relación ventilo-perfusión es mucho más alta, ¿no es cierto?, en las ápices que en las bases. Y entonces, ¿cómo es eso de que acá es más ventilado, más perfundido? Y es porque, como ustedes saben bien, si se está ventilando el ápice pulmonar, ¿no es cierto?, la cantidad de sangre que le llega es muy poquita. Y entonces se ventila mejor que se perfunde. La cantidad de sangre que llega al ápice, o sea, el denominador es mucho menor en los ápices. Y por consiguiente, si yo tengo una relación ventilo-perfusión donde el denominador, que es la perfusión, es un valor mínimo, la relación ventilo-perfusión va a ser más alta en el ápice que en las bases. Pero en la base es más más perfundida, más ventilada, y eso establece como acá es más perfundida, ese denominador es de mayor valor y por lo tanto tengo una relación ventilo-perfusión más baja en las bases y una relación ventilo-perfusión más alta en los ápices. Ante esta situación, y todo esto les explico porque ahí sí se puede entender por qué un paciente con neumonía puede tener un oxígeno normal, porque se distribuyen adecuadamente a las zonas más sanas y mantienen un oxígeno normal. En el caso de la insuficiencia respiratoria tipo 1, en donde la característica clínica del paciente es que se torna agitado ante la hipoxia, torna sudoroso, taquicárdico, por una gran descarga adrenérgica,
puede haber hipertensión arterial por descarga de las catecolaminas. El paciente con hipoxemia severa, si es persistente, si no lo corregimos, perdón, puede presentar compromiso progresivo de conciencia y llegar al coma. Pero en el mayor porcentaje de pacientes se queda, usted es un paciente anciano que está agitado, que se desorienta, que está con sudoración, taquicardia, una de las causas podría ser que esté hipoxémico. Y eso es importante porque eso me va a generar esa lesión pulmonar en insuficiencia respiratoria tipo 1, me va a dar hipoxemia. Para tratar de compensar esta hipoxemia, el paciente hiperventila y barre el CO2. El primer mecanismo para compensar y mejorar la presión alveolar de oxígeno es que al hiperventilar, el CO2 alveolar disminuye y al disminuir el CO2 aumenta la presión alveolar de oxígeno. Y de tal manera que trata de compensar por esa ley de suma de presiones parciales de oxígeno. Acá la gradiente alveolar arterial está incrementada porque hay una lesión a nivel pulmonar y por lo tanto el paciente tiene hipoxemia. Las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria tipo 1, características por ejemplo fiebre, escalofríos, esputo purulento, dolor torácico, crepitantes, infiltrado alveolar con broncograma aéreo, esto es neumonía, ¿no? Más neumonías que explican que el paciente puede tener hipoxemia, hiperventila y por lo tanto tiene CO2 bajo, ¿no es cierto? Un mayor compromiso pulmonar, neumonía lobar bilateral, un lóbulo medio y un lóbulo superior, con broncograma aéreo, me habla de neumonía. Otra condición clínica también interesante es el asma, ¿no? Como antecedente, ingresa a emergencia por un episodio de dificultad respiratoria con sibilancia, fiebre, tos, ardor faríngeo, o sea, puede ser un proceso viral que descompensó, una influenza que descompensó a este paciente asmático y desarrolla fiebre, tos, malestar general, sibilancias, taquicardia, taquimneico y se pone semisentado con sibilancias evidentes que se escuchan a la distancia, ¿no? Entonces tenemos un asma, en donde ustedes van a pedir unos gases, un hemograma, una radiografía de tórax, ver si hay una infección bacteriana, un gran. Y el paciente puede estar respirando 0,21 y tiene un PO2 de 55, o sea, hay hipoxemia. Y como está hiperventilando, tiene frecuencia respiratoria alta, el CO2 no está en 40, sino en 32, y con este PO2 satura 84 y tiene algo de alcalosis respiratoria. Entonces, si bien es cierto, el asma desarrolla una insuficiencia respiratoria tipo 1 al inicio, vean por el broncoespasmo nada más, porque hay zonas que no se oxigenan adecuadamente, y el paciente está con los diafragmas aplanados, con gran broncoespasmo, que no puede expirar, podría haber algún componente atelexásico, pero en general por el broncoespasmo no hay un intercambio de oxígeno adecuado y se produce hipoxemia inicialmente, ¿no? Pero si ese broncoespasmo no se resuelve, empieza a aparecer, vean ustedes, los espacios intercostales se horizontalizan, el hemidiafragma se desciende aún más y este paciente con asma puede pasar de insuficiencia respiratoria tipo 1 de asma a una insuficiencia mixta porque empieza a retener CO2. Por dos motivos, porque el intercambio de oxígeno y CO2 se deteriora por el broncoespasmo severo y además porque aparece lo que se llama la fatiga muscular. Un asmático que está 2, 24, 48 horas con frecuencias respiratorias altas, con gran broncoespasmo, se fatiga y puede aparecer CO2 y transformarse en una insuficiencia respiratoria mixta. Pero el asma en su fase inicial es tipo 1, que puede llegar a ser tipo mixta. Un edema pulmonar, congestión pulmonar, un infiltrado periliar, en alas de mariposa, vean ustedes así, en alas de mariposa. Es un edema pulmonar, puede ser cardiogénico o no cardiogénico. Un broncograma aéreo importante periliar con cardiomegalia, insuficiencia cardíaca. Un edema pulmonar también acá. ¿Qué pasó? Ya. Pacientes que tienen un absceso pulmonar. Miren ustedes, podría haber hipoxemia, pero a pesar de que hay un componente importante, acá hay un infiltrado también, podría tener un PO2 normal, porque hay una redistribución del flujo sanguíneo de la zona enferma a la zona sana, y eso se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. Cuando hay hipoxia en esta zona que no intercambia, el flujo sanguíneo de este pulmón pasa a las zonas más sanas, tiene normal, pero podría desarrollar una anemia, una hipoxemia importante
porque hay compromiso del parénquima. Les muestro esta diapositiva. ¿Me están escuchando? ¿Me Se fue un escuchan? rato la Sí, conexión, doctor, doctor. pero Fue la no presentación, se ve su doctor. presentación. ¿Perdón? Ahora sí se ve. Ya se ve. Ya se ve, listo. Les decía que este absceso pulmonar podría no dar hipoxemia, porque se produce una vasoconstricción pulmonar hipóxica de esta zona del pulmón y la sangre de aquí se va a zonas sanas y se puede oxigenar mejor la sangre. Si este absceso pulmonar da hipoxemia, y les muestro esta imagen porque quiero que fijen claramente que la insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica es lesión pulmonar. El asmático ya hemos explicado, y en este caso, por ejemplo, mujer de sexo femenino, natural de Piura, que viaja del 23 de diciembre vía terrestre, llegando el 24, al llegar a Lima nota dolor retroesternal, opresivo, súbito, mareo, dificultad respiratoria aguda, súbita, y al llegar a su domicilio sufre el cuadro sincopal. Su yerno médico nota cianosis marcada, hipotensión. Entonces, este evento agudo de disnea súbita nos debe hacer sospechar en tromboembolia pulmonar, está hipotenso, con shock obstructivo, cianosis, y el pulmón puede estar en una radiografía normal en la embolia pulmonar. Entonces, puede ser un infarto pulmonar, una embolia pulmonar submasiva o masiva. Y la prueba de diagnóstico, vean ustedes, está hiperclaro acá, porque hay un trombo en el lado derecho, como se ve en esta tomografía, no se perfunde este pulmón y se congestiona más bien se llama signo de Westermann, y eso es un signo radiológico que habla de congestión pulmonar, ¿no? Acá hay un arco medio que nos demuestra que la aurícula izquierda o la arteria pulmonar están comprometidas. O el distrés respiratorio agudo, que es un proceso, un edema pulmonar no cardiogénico, en donde hay secundario a sepsis, secundario a multitransfusión, secundario a trauma múltiple, entonces se produce un edema pulmonar no cardiogénico con membrana hialina, que es la fase final de lo que ustedes han visto ahora. Nosotros siempre hemos visto después de shock séptico, después de trauma, pero ahora con el COVID sabemos que hay un grupo de pacientes con severa insuficiencia respiratoria que llegan a desarrollar distrés respiratorio importante que requiere ventilación mecánica. En los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, la hemorragia pulmonar, o que están anticoagulados y sangran y se inunda el pulmón. Estas son imágenes del COVID con infiltrado en virus esmerilado que da hipoxemia. Y ustedes han aprendido mucho de este tema del COVID, y donde los pacientes, la clave es detectar la desaturación menor de 94, menor de 93, y que puede desarrollar imágenes como estas, ¿no? Progresivas, con mayor compromiso que el COVID-19. Pero vean ustedes que no es muy diferente de una influenza. O sea, los procesos virales dan este patrón y que pueden ir al distrés respiratorio. Este puede ser un COVID con neumonía asociada, pero entonces todas estas compromisos pulmonares por drogas, por neumonía, por neumocistis Giroveshi, neumocitis en pacientes inmunosuprimidos, que tienen más imágenes de COVID-19, generan insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? La oximetría de pulso me puede ayudar a detectar esa hipoxemia, y es importante saber que si el paciente satura alrededor de 93, uno necesita, sugerimos no iniciar, o más, no iniciar oxígeno si la saturación está en 93 o más, ¿no? Pero acá siempre ha habido controversia sobre estos puntos, y el COVID que nos ha invadido generalmente preocupa cuando la saturación cae de 96 a 93 o 94, y probablemente va a necesitar oxígeno. ¿Cómo tratamos esta insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica? Ya hemos visto la gran cantidad de causas. Tenemos la cánula de oxígeno, la máscara simple y la máscara con reservorio, que son sistemas de bajo flujo. Y sistemas de alto flujo, que es el sistema Venturi. Es importante saber que estos son sistemas de bajo flujo, hasta 6 litros, 7, 8 litros, y acá hasta 15 litros, pero es de bajo flujo, mientras que la máscara de Venturi es de alto flujo. Es importante que sepan también que esa hipoxemia va a mejorar progresivamente, y dependiendo de la reserva funcional de cada paciente, puede ser que mejore con 1, 2, 3 o 6 litros, no más de 6 litros. Y cuando yo coloco con 1 litro,
voy a tener 24% de concentración de oxígeno o fracción inspirada de oxígeno. Y si le pongo 6 litros, 0,40. No va a mejorar más de 0,40. Así ponga yo 10, 15 litros, no va a mejorar. Solamente 6 litros con la cánula binasal. La máscara simple de 5 a 8 litros me puede dar hasta 0,60. Y la máscara más reservorio a 15 litros puede llegar hasta 100%. La cánula nasal, que tiene que ser conectada a la fuente de oxígeno, pero siempre con humidificación, porque el aire tiene que ser humidificado, ese oxígeno no puede pasar directo a las fosas nasales, hay que colocarle con un sistema humidificador para que pueda recibir el aire, el oxígeno humidificado. Y con 1 litro, habíamos dicho 24, 28, 32, 36, hasta 40% con 5 litros, y debe ser colocado en ambas fosas nasales a través de la región retroauricular y fijado a nivel anterior en el cuello. ¿Cierto? La cánula binasal. La máscara más reservorio es una máscara que tiene un reservorio y que nos da concentraciones altas de oxígeno. Especialmente es útil cuando tenemos hipoxemia refractaria. Cuando yo manejo una hipoxemia y que se corrige con cánula binasal 5 o 6 litros, 40%, hablamos de que es una insuficiencia respiratoria que no es hipoxemia refractaria. Cuando no se corrige la hipoxemia con 5 o 6 litros y que necesita más concentración de oxígeno para mejorar el patrón respiratorio, la frecuencia cardíaca, la agitación y la saturación, si no responde con esta cánula binasal, acudimos a la máscara de reservorio, que es cuando es para manejar esta hipoxemia refractaria que no responde a la cánula binasal. O sea, si una hipoxemia no responde con cánula binasal, se llama con 5 a 6 litros, se llama hipoxemia refractaria. Tengo que ir a la máscara de reservorio. Y esta máscara de reservorio tiene 3 membranas. Cuando él toma aire de la bolsa, 100%, y al inspirar se cierran estas 2 válvulas y toma estas 2 válvulas y se levanta esta y toma de la bolsa 100%. Cuando el paciente expira, estas válvulas se cierran, se abren estas 2 laterales y el paciente expira por los laterales de esta máscara más reservorio. Debe haber, las mejores bolsas son esas que se llaman máscaras de reservorio sin no reinhalación. No se reinhala la de la bolsa. Tiene que ser humidificado también. Y 10, 11 a 15 litros, 90 a 100%. Es importante que el paciente inspire 100% con 15 litros por breve tiempo. El paciente con gran polimia puede tener volúmenes altos. No usar máscara de reservorio en pacientes retenedores crónicos. Deben funcionar las 3 válvulas. Y este paciente que necesita máscara de reservorio, que está con hipoxemia refractaria, es potencialmente ir a ventilación mecánica. O sea, cuando yo no responde con cánula, lo pongo máscara de reservorio, estoy pensando probablemente va a necesitar ventilación mecánica y tengo que prepararme para eso y evaluar si lo tengo que referir a ese paciente a un centro más apropiado. Habíamos visto máscara de reservorio de oxígeno con reservorio y más o menos el algoritmo es así. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria con PaO2 menor de 60 con 0,21, porque ustedes le sacaron un AGA al llegar sin oxígeno, se inicia cánula binasal hasta 6 litros. Si el paciente llega a tener 70 milímetros de mercurio, mejora clínicamente, su saturación mejora alrededor de 90 o más, y si mejora hay que observarlo nada más. Pero si no mejora clínica y gasométricamente, o clínica y gasométricamente, yo voy a pasar a máscara de reservorio 15 litros. Y esto ya estoy pensando que de repente necesita ventilación mecánica, pero sí, solo sí, tiene edema pulmonar y yo le voy a usar morfina, furosemida, eso podría no necesitar ventilación mecánica en el edema pulmonar cardiogénico. Pero ya en la mayoría de veces, cuando uso máscara de reservorio, estoy pensando, si no mejora rápidamente, tengo que pasarlo a un centro que tenga ventilación mecánica porque la hipoxemia refractaria lo requiere, ¿no? Formas de mejorar la oxigenación ha sido la ventilación no invasiva, o sea, esa ventilación mecánica en donde no necesito colocar un tubo endotraqueal, o sea, la ventilación mecánica no invasiva es que voy a darle oxígeno a través de máscaras a presión positiva, pero solamente con máscara. Máscara, en este caso sería máscaras nasales, pillow nasal, total face, toda la cara, solamente máscara facial, ¿no? Máscara nasal más pequeña, y el helmet, que son estas escafandras que se pusieron de moda con el COVID en Italia, especialmente en las zonas de Europa, y que han sido muy útiles además, ¿no?
Entonces, en diferentes tipos, con arnés que fijan la máscara a la cara y se conectan al ventilador. Por eso se llama ventilación no invasiva. Un elemento que ha jugado un rol importante en la pandemia COVID y que se está investigando aún más en los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica es la cánula binasal de alto flujo, que es diferente a la cánula binasal que le doy 6 litros. Este puede dar de 60 a 90 litros por minuto, hasta 120 a veces, 60 a 90 litros por minuto, un aire que es humidificado, calentado por este sistema y que mejora la oxigenación y, como saben ustedes, ha impedido que los pacientes con COVID lleguen a ventilación mecánica con estas cánulas de alto flujo. Entonces, hasta ahí, todo lo que es el manejo fisiopatológico, clínico y la oxigenoterapia en los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1. Pero, ¿qué pasa con los tipos 2? Aquí el paciente hipoventila. ¿Qué significa esto de que hipoventila? El sistema de control neural no regula adecuadamente la contracción diafragmática y los músculos intercostales. Probablemente esos 500 mililitros que ingresan en cada respiración ya no va a ser 500, sino de repente 400, 300 o menos. Y como ustedes saben muy bien, de estos 500 mililitros que normalmente ingresan al pulmón, 150 quedan en la tráquea, como espacio muerto, no funciona el intercambio ahí. Y 350 se van a las unidades alveolares en condiciones normales. Pero si un paciente tiene una insuficiencia respiratoria tipo 2, donde el control neural se ha perdido, ya no ingresan 500 mililitros e ingresan 400. 150 van a quedar en el espacio muerto y 250 en el alveolo. Y si la insuficiencia respiratoria tipo 2 compromete en forma severa, de repente va a ingresar solamente 300 y 150 va a quedar en el espacio muerto, porque esa anatomía no cambia, y 150 van a ingresar a las unidades alveolares y por lo tanto no va a haber suficiente aire de intercambio y va a generar retención de CO2, porque hipoventila. Y esto genera un aumento entonces en la CO2, hipercapnia. Secundariamente puede haber hipoxemia, pero que mejora rápidamente si ustedes ponen oxígeno, porque su problema no es el pulmón. El problema es que hipercapnia porque retiene CO2 al hipoventilar y como aumenta el CO2, ya habíamos visto la ley de la suma de presiones de los gases, si aumenta el CO2, baja el PO2, pero no porque hay un trastorno de intercambio. Y por eso se dice que la gradiente alveolar arterial es normal, porque si yo pongo oxígeno rápidamente se va a corregir. Y el problema aquí en el tipo 2 no es la hipoxemia, es la retención de CO2. Esto lo vamos a ver más en la práctica. Y clínicamente el paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2 no está tan agitado. Es más bien hay un compromiso progresivo de conciencia, asociado a la hipercapnia, narcosis de CO2, puede haber hambre de aire, pero el paciente no tiene suficiente fuerza, puede haber hipertensión, taquicardia, puede haber edema cerebral, y puede haber compromiso y coma profundo por esa narcosis de CO2. Entonces aquí el problema no es oxigenatorio, el problema es ventilatorio, el control neural. ¿No? Aquí está el punto clave, en donde el problema puede ser una hemorragia cerebral, puede ser una sección medular por un trauma automovilístico, un Guillain-Barré, una polimiositis, ¿no es cierto? Una sección medular, un infarto medular a nivel control de C3-C4. Entonces, acá el problema no es pulmonar, es del sistema nervioso de control neuromuscular de la fisio respiratoria. Sobredosis de sedantes, test grave, coma metabólico, todos se comportan, esclerosis lateral amiotrófica, una sección medular, Guillain-Barré, polineuropatía, miopatías, miastenia gravis que comportan como tipo 2. ¿Cierto? Aquí el pulmón está normal, su problema es más de hipoventilación y una forma de evaluar hasta cuánto hay compromiso ventilatorio, uno le dice al paciente que cuente del 1 al 20 rápidamente. A ver, cuente rápido del 1 al 20. ¿Cierto? 1, 2, 3, pruébale el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No pasó nada. Pero si el paciente, como no ventila adecuadamente, ustedes le dicen de cuente del 1 al 20, cuente del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y al décimo ya está inspirando, hay un 50% de la capacidad vital y hay que estar atento. Pero ojo,
Si ustedes dicen, cuente del 1 al 20, 1, 2, 3, 4, 5, número 5, y alta probabilidad de conectarlo a un tubo, conectarlo a una máscara, porque el paciente puede tener problemas. Y la otra es que le dicen a usted, sople fuerte. Y si le dicen sople fuerte, le ponen su mano a 1 metro y llega al aire, no tiene problema ventilatorio severo, por lo menos. Pero si encuentra solamente a medio metro, es igual, el 50% de capacidad vital, y tengo que estar vigilando porque probablemente van a necesitar ventilarlo porque su problema no es pulmonar, es que no ventila, no funciona el fuelle diafragmático, no funciona la musculatura y para poder hacer retención de CO2 y paro cardíaco. Que ustedes ya están viendo, y van a ver la siguiente teoría, me parece, cómo las maniobras de apertura de vía oral son muy importantes en este tipo de pacientes, ¿no? Porque su problema es más neurológico. La lengua obstruye la vía aérea, entonces tengo que extensión de la cabeza, elevación del mentón o protrusión mandibular si es un politraumatizado. Hasta el profesor Freddy Hermenegildo Alvarado con todo su material ahí que usa en emergencia. Pero acá nos interesa saber que el paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2, como no funciona, no necesito darle tanto oxígeno, necesito que ventile, y por lo tanto el resucitador manual con su máscara me va a ser muy útil, o de repente intubar a ese paciente si fuera necesario, con un laringoscopio, colocarle tubo de Mayo e intubar para colocarle y permeabilizar esa vía aérea que puede obstruirse en la insuficiencia respiratoria tipo 2. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 3 o mixta, perdón, la tipo 3 es otro tipo, yo siempre me confundo. La insuficiencia respiratoria mixta es cuando se presentan ambas, en donde hay un trastorno de ventiloperfusión o shunt intrapulmonar, pero además hay hipoventilación. Y esto es muy sencillo de entender. Un paciente, a ver, por ejemplo, un paciente con neumonía, que está 24 o 48 horas con oxígeno y se llega a fatigar, la musculatura pulmonar, la musculatura respiratoria se deteriora fisiológicamente y empieza a retener CO2. O lo contrario, un paciente que llega con un Guillain-Barré o con un ACV, que el pulmón está limpio, pero que se aspira. Entonces, la tipo 1 se transforma en mixta, o la tipo 2 se transforma en mixta. Eso más o menos, eso mismo ocurre en los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde el parénquima pulmonar normal, en lugar de tener esta estructura, hay bulas, enfisema, ¿cierto? El paciente está cianótico o rosado, pero que tiene severo compromiso respiratorio, un trabajo respiratorio incrementado. Y esta insuficiencia respiratoria mixta es más, generalmente se presenta en pacientes crónicos, pero agudamente también, ¿no? Entonces, obstrucción, enfisema pulmonar, fibrosis quística. Esta es una insuficiencia respiratoria que puede ser más crónica y son formas de insuficiencia respiratoria mixta, ¿no? Si fue escoliosis, fibrotórax. Inicialmente hipoxémica, progresivamente empieza a retener CO2, se hace normal y a través de los años se hace hipoxémica y CO2 alto. En estos pacientes con insuficiencia respiratoria que son retenedores crónicos de CO2, el sistema Venturi es muy importante. Ojo, puede ser utilizado también para insuficiencia respiratoria aguda, pero esos sistemas de alto flujo del sistema Venturi se utilizan fundamentalmente en los retenedores crónicos de CO2 porque ello puede establecer concentraciones fijas de oxígeno. Y esta es una válvula de Venturi en donde el oxígeno alto flujo ingresa por acá, genera un efecto de succión y se mezcla y establece concentraciones fijas de oxígeno, 24, 25, 28, 32, 40, hasta 50%. Y la idea es que en los pacientes retenedores crónicos de CO2, insuficiencia respiratoria, el Venturi es muy importante porque el paciente pierde la capacidad de la hipoxemia crónica que ellos están acostumbrados, el oxígeno ya no es un estímulo para su centro respiratorio y el estímulo más importante en condiciones normales es el CO2, pero como estos pacientes tienen CO2 crónico permanente, el CO2 deja de ser un estímulo para su centro respiratorio y lo único que les permite respirar es la hipoxemia. Y si ustedes corrigen con una máscara hemorreservorio abruptamente ese PO2, puede producirse apnea y paro cardíaco. Por lo tanto, en estos casos retenedores crónicos de CO2, el Venturi es la indicación.
Y como pueden ver ahí, a través, eso lo vamos a describir mejor en las teorías, la Venturi en las prácticas, y el paciente retenedor crónico, el PO2 menor de 60 con 0,21, le ponemos cánula binasal, puede ser, o Venturi, y el paciente puede mejorar, lo observamos, pero si el paciente no mejora con Venturi o con cánula hasta 6 litros, no usar máscara reservorio en estos pacientes. Tenemos que estar evaluando si necesito intubarlo o conectarle a ventilación no invasiva. Otra clasificación, entonces ya tenemos claro que tipo 1 es compromiso pulmonar, tipo 1 hipoxémico, cánula, máscara reservorio, cánula de alto flujo. El tipo 2, más neuromuscular, ¿no es cierto? Y tengo que estar pensando en el agudo, que más que oxigenatorio estoy evaluando desde el punto de vista neuromuscular si necesito intubarlo o conectarlo a un resucitador manual. Y en el crónico, que es retenedor crónico de CO2, el Venturi es muy importante porque le voy a dar bajas concentraciones de oxígeno para que no haga apnea. Otra forma de insuficiencia respiratoria es la tipo 3. La tipo 3 apareció hace más de 15, 20 años porque se sabía que los pacientes posoperados de cirugías complejas, especialmente los ancianos, no tenían suficiente reserva pulmonar. Y una cirugía grande, una gastrectomía, una colectomía, un Whipple, una cirugía cardíaca eran cirugías que exponían a los pacientes a alto riesgo de complicaciones. Entonces, la insuficiencia respiratoria tipo 3 es la insuficiencia respiratoria perioperatoria. Y son pacientes que vienen de sala de operación a UCI. Y ya se ha hecho costumbre que estos pacientes con alto riesgo y entra una cirugía compleja, Whipple, neumonectomía, posoperatoria de cirugía cardíaca o neurocirugía, después de esas cirugías pasan a la UCI. Y es porque no necesariamente son ancianos, pero apareció como un concepto del anciano, porque había disminuido la capacidad vital. Los obesos, por ejemplo, hipoventilan y hay que controlar el dolor, la cirugía tóraco-abdominal, las drogas, los efectos de los relajantes o los anestésicos generan hipoventilación y un mayor, es una insuficiencia respiratoria de tipo mixta, podríamos llamar, pero que es porque el paciente en el perioperatorio tiene que ser manejado para que se estabilice hemodinámicamente, para que mejore su oxigenación y no tenga complicaciones. Diríamos que es una insuficiencia respiratoria perioperatoria preventiva de complicaciones, ¿no? Es una idea mixta que viene de sala de operaciones y pasa a UCI directo, ¿no? Cirugía cardíaca. Y el otro tipo que también uno encuentra en los textos es la insuficiencia respiratoria tipo 4. Y eso lo entendemos bien. Si un paciente está en shock, hemorrágico, por ejemplo, habíamos hablado que el volumen sanguíneo se distribuye equitativamente con la ventilación en cada pulmón. Pero si un paciente sangra 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, va a haber una hipoperfusión importante. Y por consiguiente, es una insuficiencia respiratoria asociada a shock cuando ustedes tienen hipoxemia, pero la placa está normal y lo que tiene es un shock severo. El transporte de oxígeno está disminuido, hay una energía que le llega inadecuadamente a los músculos. Aquí esto hay que mejorar con fluidoterapia, inotrópicos, y con la medida que mejoramos el shock, mejora la perfusión, la relación ventilo-perfusión en el pulmón y por lo tanto va a mejorar la oxigenación. O sea, insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, mixta, la tipo 3 perioperatoria y la tipo 4 asociada a shock. Es un politraumatizado, tiene una insuficiencia respiratoria probablemente mixta o lesión diafragmática con compromiso pulmonar. Respiratorio, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria es? Fundamentalmente 1 o mixta, si hipoventila. Estamos viendo los que son fundamentalmente tipo 1, porque hay compromiso pulmonar, pero puede llegar a ser mixta. Y este es un cuadro que muestra que la insuficiencia respiratoria tipo 1 en un paciente que se fatiga puede llegar a ser mixta. Un paciente que tiene insuficiencia respiratoria tipo 2, en donde el pulmón está limpio, se puede aspirar, puede hacer embolia pulmonar y se hace mixta. Y Guillain-Barré, este es un paciente con COVID en posición prona que mejora la oxigenación en estos pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1. Hay que estudiar un poco más este tema del prono, pero lo que se ha visto es que la cánula de alto flujo, o con cánula venasal inclusive, y posición prona, los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica mejoran su oxigenación. Prono antes de la intubación, muchas veces se ha utilizado eso en el paciente con COVID, y es que la posición prona mejora la relación ventilo-perfusión. Vean ustedes cómo en posición normal, las zonas
se supone que el compromiso es mayor en las bases, y vean ustedes cómo la perfusión y la ventilación, cómo se ventila mejor las regiones anteriores y muy malas las bases, y se genera un trastorno de ventilo-perfusión. Pero cuando yo lo prono al paciente, se distribuye mejor la sangre y hay una mejor relación ventilo-perfusión en ese paciente. Ya hemos visto que la ventilación no invasiva es una opción para insuficiencia respiratoria importante. Se utilizan las no invasivas en la tipo 1, ¿cierto? Este es el escafandra del tipo 1 con no invasiva. La cánula de alto flujo que se conecta y este sistema permite generar altos flujos y humidificar y además mejorar la oxigenación, como se va a explicar en las prácticas probablemente. Hay un efecto positivo porque disminuye el espacio muerto también y mejora la oxigenación rápidamente. La cánula de alto flujo da aire húmedo, tibio, F2 conocida, bajos niveles de PIB, disminuye el espacio muerto, ¿no? Disminuye el CO2 y mejora la oxigenación. Este paciente, entonces, este tipo de paciente podría ser un paciente con insuficiencia respiratoria tipo 1 que ingresó a ventilación mecánica. Un paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2 que tiene un Guillain-Barré, que ya no tiene fuerza suficiente, y su problema no es oxigenatorio, pero sí el diafragma. Este también paciente puede ser un tipo 2. O puede ser un mixto, ¿no es cierto? Un paciente con neumonía que retiene CO2 y que ingresa a tubo endotraqueal y ventilación mecánica. O sea, el tema de la ventilación mecánica no está restringido solamente al hipoxémico. Puede ser un tipo 1, puede ser un tipo 2, puede ser un mixto, puede ser un paciente postoperatorio tipo 3, postoperatorio tipo 3, o puede ser un paciente en shock severo, que no necesito conectar al ventilador para asegurar que se oxigene adecuadamente y estabilizarlo rápidamente con vasopresores fluidos. Y en este caso es una paciente obesa que podría tener una neumonía COVID y que necesita ventilación mecánica y que hay que mejorar adecuadamente. Es indudable que en los últimos años este concepto de insuficiencia respiratoria y la ventilación mecánica requiere equipamiento, personal calificado y que la sedación genera problemas de polineuropatías tan severas que ustedes han escuchado que el paciente queda con insuficiencia respiratoria importante, dolores musculares, debilidad muscular en los pacientes COVID, pero eso ya se veía hace muchos años en los pacientes con insuficiencia respiratoria que tenían mucho tiempo en ventilación mecánica. Y que ahora se ha generado todo un trabajo de medicina física y rehabilitación que es parte importante para la recuperación. Miren, usted está conectado al ventilador, pero el paciente está movilizando sus piernas y la tendencia es con ventilador que se movilice el paciente en las unidades, ¿no? Vean ustedes el tipo de paciente con ventilador, ¿cierto? Y está rehabilitándose adecuadamente, ¿no? ¿Ok? Posición variable de la cama, de la silla. Es una tecnología que está avanzando para que se habilite rápidamente el paciente. Y ustedes han sabido que nuestro sistema de salud ha estado saturado, como todos los sistemas de salud en el mundo, y este tipo de actividad solamente se da cuando el paciente ya, cuando las olas del COVID y los sistemas pueden trabajar un poco mejor, pero necesita recursos, y en nuestro país todavía, quizás los hospitales más importantes tienen posibilidades de trabajar estas tecnologías, pero más no todo el país, ¿no? Indudablemente que tenemos ahora que trabajar mucho con las normas de bioseguridad. Para enfrentar a estos pacientes tenemos que prepararnos, cubrirnos, protegernos por la alta complejidad y la alta aerosolización de este paciente del COVID-19 y que vamos a conversarlo en otro momento, pero que es importante tener en consideración que ya las condiciones de trabajo han cambiado y que tenemos que tener todos estos conceptos, pero con una etapa de normas de bioseguridad que van a permitir manejar mejor a los pacientes con hipoxemia, hipercapnia, tipo 2, mixta, tipo 3, posoperatorios, o tipo 4, el paciente en shock. Entonces, el objetivo de mi presentación ha sido presentarles un panorama en donde la fisiología pulmonar en condiciones normales funciona perfectamente y que cuando hay patologías también hay una estabilización en esa relación ventilo-perfusión y que esta clasificación permite, si es tipo 1, oxigenoterapia, si es tipo 2, ventilarlo con resucitador manual o con un tubo. Si es tipo 3, usualmente es postoperatorio, preventivo, va al ventilador por el efecto anestésico.
Y la tipo 4, que es la paciente asociada a shock. Entonces, ese ha sido más o menos el objetivo de mi presentación. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta por parte de ustedes. ¿Preguntas, jóvenes? Pregunta. Dime, David Gunchu. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Sí, doctor, ¿qué tal? Quería hacerle una consulta acerca de las técnicas que mencionó casi a mitad de la exposición. Me llamó la atención la técnica del conteo y otro más. Y mi pregunta era básicamente en qué momentos o en qué casos resulta útil, ¿no? Muy Hacer bien, estas técnicas. muy Gracias. buena pregunta. Generalmente, el paciente, en primer lugar, claro, ese tipo de preguntas uno le vas a hacer a un paciente generalmente son útiles en los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2, que estén despiertos. Y esos pacientes que están despiertos son, por ejemplo, un Guillain-Barré, una polimiositis, un paciente con polineuropatías, que tiene dificultad respiratoria, y pacientes que han usado mucho tiempo corticoides y tienen miopatías, una miopatía por corticoides, pero tiene que estar despierto. Y el Guillain-Barré es lo que más frecuentemente hemos usado, ¿no? Porque si el paciente está con compromiso de conciencia, no lo usamos. Y el paciente se le dice, a ver, cuente usted del 1 al 20. Y ustedes háganse la prueba, ¿no? Del 1 al 20, cuando vayan a su internado, esperemos que sea pronto, cuando tenga un paciente que tiene un Guillain-Barré, una esclerosis lateral amiotrófica, cuente del 1 al 20. Y mayormente, la mayoría al inicio de la enfermedad puede contar del 1 al 20, y ustedes también, y rápidamente. Pero si yo le digo que cuente del 1 al 20 y solamente hasta 10, y ahí inicia la respiración, quiere decir que su reserva pulmonar es muy pobre. Y por lo tanto, tengo que estar atento de vigilar con gases, porque ese paciente va a retener CO2, si ese Guillain-Barré sigue avanzando. A veces el Guillain-Barré viene con debilidad en las manos, en las piernas, y respira normal. Cuenta del 1 al 20, es fácil. Pero al día siguiente, me falta un poco el aire, doctor. Y habla. Entonces, a ver, cuenta del 1 al 20, y 10, o de repente 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, eso implica que su capacidad vital está deteriorada y que necesita vigilarse más porque puede retener CO2 y que requiere vigilar para si lo conecto a un bambú o lo conecto a un tubo endotraqueal. De igual manera, cuando tú le dices a ese mismo paciente, sople, le pones una mano a 1 metro, nosotros llegamos fácilmente. Pero cuando el fuelle, el diafragma no funciona, los músculos intercostales no están bien, este paciente despierto no tiene suficiente fuerza y mientras más corta sea 1 metro, no llega, medio metro, mientras más corto, dice, hay que sacarle unos gases inmediatamente porque puede necesitar intubación. Es útil para los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2 despiertos. Como seguimiento, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, David. Gracias, doctor. ¿Satisfecho? Sí, doctor, me quedó claro. Listo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quisiera ver alguna pregunta? Dos cosas son, no han entendido nada, me ha quedado muy claro. Esto lo vamos a ir viendo en las prácticas, así que vamos a insistir. Traten de revisar lo que es la gradiente alveolar arterial normal o alterada, porque ese es un concepto práctico muy importante, ¿cierto? Y traigan casos que ustedes han leído, que les parece interesante para poder, en las prácticas, poderlos desarrollar. Les vamos a presentar casos nosotros, pero también pueden ustedes traer algún caso que les llamó la atención, ¿no? Muy bien, jóvenes, no sé si no hay alguna pregunta más, y yo les agradezco su paciencia.